Esta radioemisora, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y las comunidades del Caribe y la zona norte, nos juntamos para aprender a chinear las palabras que decimos, los mensajes que grabamos y nuestras publicaciones en redes sociales. Hagamos Comunicación. Es un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR que le pone atención a ese aparatico que ya forma parte de nuestras vidas, el teléfono celular. Saludos, soy Alejandro Vargas, profe de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y este es el espacio de la escuela en varias radioemisoras. Y hoy tenemos el gusto de estar en compañía de Patricia Navarro Molina. Su nombre se ha vuelto noticia nacional en diferentes medios porque ella fue la ministra de Comunicación del actual presidente, don Rodrigo Chávez, por un espacio de 4 meses, del 4 de mayo al 2 de septiembre. Y doña Patricia en las últimas semanas ha compartido una serie de materiales sonoros que evidencian algunas prácticas a las que quizás Casa Presidencial no estaba del todo acostumbrada en el trato y en la relación con los medios de comunicación. Doña Patricia, bienvenida y qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes. Este espacio gira en torno a la desinformación y usted sabe que en las redes sociales circulan un montón de contenidos que son medias verdades. Uno también pudiera pensar que desde una institución o desde el Estado costarricense también pudieran contarse medias verdades. O verdades a medias. No sé si usted quisiera un poquito ahondar en su experiencia durante esos 4 meses en la administración de un gabinete de prensa, quizás el más importante porque usted fue ministra, de cómo se maneja la información desde, en este caso, Casa Presidencial. Bueno, originalmente y la idea siempre fue de trabajar para poder aportar información de lo que se estaba haciendo en Casa Presidencial. Es decir, era como hacer del ministerio una gran sala de redacción. Yo trabajé mucho tiempo en medios grandes para dar información a la sociedad. Nunca se trató de desinformar, ni tampoco se trató de manipular la información. El Ministerio de Comunicación, que el nombre que tuvo y que tuvo incluso en la época de Mauricio Herrera y otras administraciones, es el Ministerio de Comunicación y Enlace, y como tal tiene 2 grandes responsabilidades. Una, la comunicación de la Presidencia de la República, que realmente el ministerio como ministerio no existe en la ley. El ministro es un ministro sin cartera y lo que se tiene es un programa, es el 027, que es la Dirección de Información y Comunicación, que depende directamente de la Presidencia de la República. Usted, doña Patricia, ha estado en el periódico La Nación, ha trabajado en la Universidad para la Paz, también ha estado en la UACA, también estuvo en la República en algún momento. O sea, usted tiene una trayectoria en la que parte de su carrera profesional ha estado como periodista pegada a las fuentes válidas y un poco preocupada siempre por el tema de la verdad. En este espacio que usted estuvo y esta descripción que usted nos hace del Ministerio de Información, de Comunicación de Casa Presidencial, evidenciaba un poco eso. O sea, había una vocación por informar adecuadamente, obviamente desde una óptica institucional, eso lo tenemos claro, pero a partir, digamos, de datos válidos y manifestaciones apegadas a la realidad. Sí, esa fue siempre la intención. De hecho, el grupo de periodistas y las personas de producción audiovisual tratamos siempre de hacer ese tipo de información, comunicados de prensa, videos, es decir, nunca para manipular. Por lo menos en el periodo en el que yo estuve, nunca se tuvo un ministerio de propaganda, sino un ministerio de comunicación. De hecho, cuando se transmiten las conferencias de prensa, es una manera de que la gente conozca lo que estaba sucediendo en el momento. Y también, pues, y como lo dije yo en algún momento y salió en los audios, había una gran preocupación de mi parte de los datos que a veces el presidente manejaba o las cosas que decía públicamente que no se apegaban a la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, lo del Banco Central o hablar que iba a cerrar tal o X institución, cuando en realidad él no tenía las competencias para hacerlo. Entonces, mi estrategia fue en ese momento armar en las conferencias de prensa, ponerle a los jerarcas detrás
para que si él no sabía las respuestas, pues tuviera el experto en esa área para poder responder. Siempre yo he creído que la información veraz es fundamental. Sin embargo, a veces se confunde el trabajo periodístico de informar con hacer ver bien al gobierno. Y creo que ese es un problema en el que estamos actualmente. Yo la verdad nunca fui ministra, no tenía experiencia política, pero sí creo desde mi formación en periodismo social y comunicación para la paz que es nuestra responsabilidad de informar desde lo que sucede, ¿verdad? Entonces sí se hicieron algunas coordinaciones interministeriales cuando los comunicados digamos, tenían varios ministerios trabajando juntos, ¿verdad? Había comunicados bastante complicados. También se trató de coordinar con algunos ministerios, sobre todo con Hacienda, con Salud, con Economía, porque se solía hacer comunicados de prensa demasiado técnicos. Y como se quería comunicar a la gente, ¿verdad? Lo que se quería eran comunicados más sencillos, que pudieran ser comprensibles para cualquier persona. Que a veces, y no sé si ustedes se han dado cuenta, Alejandro, que hay comunicados, no sé, uno ve los de Hacienda o los del Fondo Monetario Internacional, cuando se emite alguna información, que trabajar con el fondo es una cosa impresionante porque no se puede cambiar ni una coma de un comunicado si ellos no lo autorizan, pero es necesario que la población entienda qué es lo que está pasando. Entonces, por lo menos en mi periodo eso se trató de hacer, que las intenciones hubieran sido otras y no necesariamente de nuestra gente, porque yo sigo defendiendo al equipo con el que trabajamos, que la mayoría de ellos no está, pero se ha hecho, y la gente que está ahí es gente con mucha ética, gente que viene de los medios de comunicación también. Y cuando usted dice que podrían haber otras intenciones, ¿a qué se refiere, doña Patricia? A veces, digamos, con algunos elementos de información que no se tenía claro, podíamos cometer errores o se nos daba información que no era la correcta o que había, digamos que contradicciones en algunas cosas. Prueba de esto es la ruta del arroz, ¿verdad? Que hay información que todavía no está clara, ¿verdad? De que cuánto sí, cuánto el porcentaje, cuánto no. Con los decretos se han dado también problemas, por ejemplo, los decretos de las vacunas, por ejemplo, y también de pronto, y una cosa que yo creo es que también como era gente muy nueva, éramos, ¿verdad?, jerarcas muy nuevos, no teníamos, primero no estaba formada la gente para contestarle a la prensa, pero además de eso, había un problema de manejo de la información, qué decir, qué no decir, cómo decirlo, ¿verdad? Y sí tengo que decir que pues puede ser que, y yo lo puedo reconocer, que tal vez había un Ministerio de Comunicación paralela a otras voces que se escuchaban, que no eran necesariamente del Ministerio de Comunicación, y eso creo que entorpeció poderosamente y fuertemente la labor que pudiéramos hacer. Esas voces paralelas que usted menciona, doña Patricia, puntualmente ¿a qué se refiere? Bueno, que había otras personas que no estaban dentro del ministerio, sino que ocupaban otros cargos o no ocupaban cargo ninguno, hablándole al presidente sobre lo que se debía de hacer. ¿Y eso generaba algún ruido? Como en cualquier oficina de comunicación pasa. Siempre los políticos y quienes manejan el poder tienen una particular motivación por saber qué se va a decir de ellos. En este sentido, ¿había más gente que le hablaba al oído del presidente Chávez? Sí, había más gente y eso generaba muchas cosas, incluso no solo al presidente Chávez, sino a los ministros, ¿verdad? De decirles contesten, haga tal cosa. Nosotros nos enterábamos, yo me enteré mucho después de esas voces y me lo dijeron, es que qué incómodo, ¿verdad? Qué difícil. En algún momento una ministra que ya no está me llamó llorando diciéndome que qué hacía porque se le llamaba a regañarla, a hacer cosas. Entonces, fue una cosa que fuimos descubriendo poco a poco, ¿verdad? ¿Y le llamaba a quién? Yo quisiera omitir la información. Son dos personas, o especialmente una persona que tiene una relación muy directa con el presidente, que tiene experiencia en comunicación, pero yo no quisiera decir su nombre para evitar cualquier situación que pudiera perjudicarme, porque no tengo pruebas para sostenerlo, pero sí tengo lo que escuché y lo que se me dijo. Ella es Patricia Navarro Molina, con quien conversamos hoy. Fue ministra de Información del actual gobierno del presidente Chávez. Doña Patricia, usted
¿Se vio durante su gestión como servidora pública, como ciudadana o como periodista? Se lo pregunto porque, bueno, la evidencia de que también usted fue un poco documentando situaciones a través de audios y que ahora son públicos, revelan una actitud suya que puede ser de una servidora pública porque puede evidenciar que habría alguna situación que no sea la correcta. También una ciudadana preocupada por dar a conocer algo que estaba ocurriendo ahí en la casa de todos los costarricenses, llamémoslo así, pero también una periodista que sabe algo de investigación y que sabe de documentar fuentes válidas. Yo cuando llegué a la administración, yo no llegué a servirle a Rodrigo Chávez, yo llegué a servirle al país. Y eso siempre yo lo he dicho. El presidente va y viene, pero uno como funcionario público tiene que pensar en el país. Y cuando a mí se me ofreció, se me llamó, yo pues con gusto acepté, pensando en la posibilidad que iba a ser algo positivo por el país. Sí, como funcionaria pública, yo era la primera vez que ocupaba un cargo público y menos, digamos, de esta envergadura. Pero sí, estaba primero mi responsabilidad como ciudadana, como funcionaria pública y como periodista. Yo desde que llegué a la administración no dejé mis principios de periodista ni lo que yo sé como periodista guardado en el closet, por el contrario. Y puedo decir que cuando el presidente le decía a la prensa lo que le decía y insultaba a los colegas, yo por 28 años di clases en periodismo, en diferentes universidades, incluso fui directora de carrera. A mí me dolía profundamente y un día se lo dije a él. Le dije, don Rodrigo, es que nosotros también somos canallas porque somos periodistas, ¿verdad? Y el hecho de que se me culpara a mí de las manifestaciones del presidente, pues a mí me dolió profundamente. Yo quise muchas veces y se le aconsejó, pero bueno, cuando es como un caballo brioso que usted lo quiere domesticar y no quiere, pues con el presidente pasaba eso. Él no escuchaba consejo y hacía y decía lo que quería, que eso fue un problema de comunicación serio desde el principio. Él difícilmente escucha consejo. Uno de los problemas que yo hablaba con alguna gente con doctorados en comunicación es que la gente piensa, y sobre todo los mandatarios, piensan que comunicar es nada más abrir la boca y ponerse a decir cosas. ¿Los mandatarios o este mandatario? Porque también ha habido trayectoria de presidentes que han tenido un trato distinto con la prensa. Yo hablo de mandatarios a nivel mundial. Digamos, tenemos algunos en América Latina que son ejemplo, digamos, de lo que no debería de ser, ¿verdad? Y tenemos ahora uno en Argentina que nos va a traer problemas, ¿verdad? Por su forma de expresarse. Tenemos a Donald Trump también como con esa personalidad. Y incluso López Obrador también, que con sus mañaneras pues hace lo que hace y entonces hay estilos que son muy parecidos. ¿Y usted piensa que el presidente Rodrigo Chávez cabe en esa lista? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Él tiene yo diría que un problema de personalidad. Yo me he dedicado mucho a estudiarlo, el doctor David Owen, que sería bueno que algún día hicieran un programa sobre esto. He hablado de los fenómenos que tienen que ver con las enfermedades del poder, entre ellas hay algunas, el síndrome de Ubris creo que se llama, ¿verdad? Entonces hay toda una tipología de este tipo de personas que no escuchan consejos, se creen más sabios y más conocedores que cualquiera, y algunos rasgos de personalidad que afecta, digamos, esa capacidad de escuchar, de permitir consejo, etcétera. Entonces, sí creo que en ese sentido, y quien esté ahí va a ser muy difícil que maneje la comunicación, porque él difícilmente se deja aconsejar, además de su enojo siempre, ¿verdad?, con la prensa, y su forma de manifestarse con quien, a ver, él, y lo que yo he dicho en algunas charlas sobre comunicación política, es que él está en la narrativa del enemigo, ¿verdad? Para él la vida es amigos y enemigos, blancos y negros, buenos y malos. Y en la vida las cosas no son así. En la vida hay gente que se opone a las ideas y no se trata de atacar a quien no piensa igual, sino de atacar las ideas. Decía un especialista en resolución de conflictos que hay que ser duro con el problema y bueno y suave con las personas. Bueno, desde ahí sí. Entonces yo pues tengo mi formación en comunicación para la paz y cuando llegué pues yo soñaba con hacerlo. Me han dicho que fui ingenua. Bueno,
A veces uno tiene sueños y cree que los puede llevar a cabo y bueno, no se pudo. Y yo me di cuenta de que no podía prácticamente desde 2 semanas después de estar ahí. Aprender a olfatear, aprender a cuestionar lo que recibimos en nuestros celulares es tarea diaria de toda comunidad del país. Conversamos hoy con doña Patricia Navarro Molina. Ella fue ministra de Comunicación del actual gobierno durante los primeros 4 meses, entre mayo y septiembre del año pasado. Patricia también ha tenido una trayectoria en medios de comunicación y en universidades, tanto como la UPAS, la UACA, y bueno, también tuviste un paso aquí por la Universidad de Costa Rica. Patricia, yo quería preguntarle a usted, en la primera parte hablamos un poquito de las cosas negativas. Durante su gestión, ¿usted se siente satisfecha? ¿Usted cree que además de lo que me enlistaba, que se trató de bajarle un poco el tono técnico a los comunicados? No sé, si se logró algo y si la gente, en este caso el presidente de la República, de alguna manera también acompañó su gestión de manera positiva con algo. Bueno, nosotros, cuando se habla de democratizar la pauta, yo tengo pues formación en periodismo social. De hecho, creamos en esa época en una universidad privada el énfasis en periodismo social, porque cuando yo llegué a la Universidad para la Paz tuve que aprender en la calle, ¿verdad? De todo esto de trabajar con comunidades y trabajar con determinados grupos y comunicar diferente. Desde mi conocimiento y práctica de democratización de la pauta, que es diferente a lo que se pensó después o se quiso hacer después, que pues nosotros por lo menos no queríamos participar ni participamos en eso. Y creo que fue muy positivo y yo me alegro por eso, porque también queríamos llevar adelante lo que era darle espacio a los medios regionales y alternativos. Para mí siempre fue un sueño y sigue siéndolo poder darle voz y espacio a los medios pequeños que están más cerca de las comunidades, que conocen las situaciones de las comunidades, pero que además nos dan retroalimentación importante sobre lo que sucede. En los medios grandes, ¿verdad? Pues las comunidades no están tan bien representadas porque se tocan temas más de índole nacional, etcétera. Y usted lo que me está diciendo, doña Patricia, es que esa idea, digamos, loable de democratizar la pauta de Casa Presidencial y darle espacio también a los medios regionales, fue tergiversada y asumida bajo una perspectiva política distinta a esta idea. Yo creo que sí, por lo menos eso se nota en cómo se manejaron los planes de medios, ¿verdad? Por lo menos lo que he oído en las comparecencias, lo que ha pasado con el CINAR. Yo en lo particular, por dicha que nosotros no teníamos mucho dinero para publicidad, ni mucho menos, solo había 44 millones. Y que en bueno, agosto, pero eso para un medio pequeño es un capital entero. Pero por eso, la idea de esto era hacer algo más grande. De hecho, y era una de las ventajas que teníamos, trabajar con medios pequeños, porque con 1 millón de colones ellos podían hacer grandes cosas. Sin embargo, digamos, no se dispuso todavía de ese dinero como hasta agosto, creo, antes de que yo saliera, que se presentó planes de medios, etcétera, porque no se podía presentar un plan de medios ¿verdad? O pedir ese presupuesto y usarlo si no se tenía en qué y cómo lo íbamos a hacer. Sí, yo me di a la tarea junto con mi equipo y gente en específico, digamos, 2 periodistas sensibles a esto, de reunirnos con medios regionales de cada provincia. Las reuniones se hicieron en Casa Presidencial, en el auditorio Yolanda Oriamuno, y invitamos a gente de diferentes provincias, y fue una, digamos, de las cosas que me produjo más alegría y satisfacción, escuchar las necesidades de ellos, escuchar las preocupaciones y también escuchar sus necesidades. Y lo que pasa es que también dentro de esa lógica de trabajo, también nos dimos cuenta que hay algunos medios que se dicen regionales o alternativos, pero que al fin de cuentas tienen intereses muy claros de una cosa u otra. Entonces, creo que ahí es donde también uno tiene fe en los medios regionales, pero también tiene que tener muchísima claridad quién es realmente un medio que esté representado por un periodista, que conozca cuál es su responsabilidad ética, y no cualquier persona que se ponga detrás de un micrófono o una cámara a hablar, como ya sabemos que pasa con algunos medios, ¿verdad? Que
que con tal de tener pauta, hablan a favor del presidente o lo llevan constantemente a entrevistas, etcétera. Creo que tampoco se trata de hacer propaganda, se trata de informar lo positivo cuando lo es y de lo que hay que cuestionar cuando también hay que cuestionarlo. Doña Patricia, si usted tenía, digamos, ese espacio donde se estaban construyendo cosas, ¿en qué momento es que usted decide que ahí pasa algo que usted quiere documentar a través de grabaciones que usted hace con su teléfono celular? Cuando se nos empieza a pedir que trabajemos disminuyendo la pauta en medios grandes, pero no de la forma correcta, porque uno puede decirle, bueno, a los ministros, en los ministerios... Particularmente La Nación y Canal 7. CR Hoy y Amelia Rueda, incluso Vilma Ibarra. ¿Qué pasa? Que cuando... Si a usted le dicen, bueno, uno como ministra puede coordinar con los ministros para ver de qué manera se hace una distribución más equitativa, como fue lo que se hizo. Bueno, porque la idea era hacer más equitativa la pauta, ¿verdad? Que los medios pequeños también fueran tomados en cuenta. Sin embargo, cuando a usted le dicen que tiene que llamar y mandar mensajes a los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas, si usted dice, ahí no se puede, cosa que el presidente sabía. Y Cinia Fernández me manda un documento. Cinia Fernández, la colega ya pensionada de la Caja Costarricense. Ella me manda un documento que ella lo corroboró en las declaraciones de la Nación, donde ella ¿verdad? Nos hace ver qué dice la ley al respecto. Yo al presidente se lo entrego. Esmeralda Britton también hizo su salvedad, igual que la la Junta de Protección Social. Igual que la hicieron otros jerarcas. Y bueno, la idea es que el presidente lograra entender que nosotros no podíamos meternos en esas aguas, porque estamos actuando en el plano ilegal. Cuando usted dice, se me hizo esa solicitud viene directamente del presidente Rodrigo Chávez. Sí, señor, se hizo. ¿Con llamada de él? No, eso se hizo en las reuniones que están documentadas en los audios que yo facilité. Le pregunto, doña Patricia, y ya hemos visto y hablado un poquito de su trayectoria como periodista, también como directora de carrera, y usted ha tenido una incidencia, digamos, en la gestión de comunicación de las últimas décadas en el país. Personalmente, ¿cuál es la valoración que usted hace del aporte de los audios que usted grabó? ¿Estamos frente a qué? ¿Cómo explicárselo a la gente que nos escucha? Bueno, yo empecé a documentar porque estaba preocupada de la situación. Cuando a usted le dan órdenes verbales y no hay nada de por medio, como yo siempre he dicho, ¿por qué la gente tiene que estar en las comparecencias, mandos medios, dando la cara, si la orden vino directamente de una persona? ¿Por qué esa persona no da la cara y dice, bueno, yo di la orden y punto? Pero no hacer lo que se estaba haciendo. Cuando usted habla de los aportes de los audios, bueno, yo pasé un año sin decir nada. En agosto, después de que empezó a darse lo del SINAR, yo estaba muy preocupada por la situación y yo conociendo cómo podrían actuar, yo dije, bueno, yo creo en Dios, digo, Señor, si alguien me llama, yo hablo. Y ciertamente yo estaba fuera del país tomándome un respiro y me llamaron de La Nación y yo en esa primera serie de reportajes doy como pruebas, porque yo nunca he hablado sin pruebas. Y aunque algunas pruebas me hagan ver complaciente, cómplice, etcétera, es un riesgo que yo... ¿Se refiere particularmente a todo el tema de la contratación externa en el Banco Centroamericano? No, me refiero a cómo me oigo en los audios, ¿verdad? Que hay varios. Yo pues complaciente no estoy. En el caso de la contratación, pues yo insisto, siempre es por el contexto en el que se dan las reuniones con el director de despacho o jefe de despacho y con las otras personas. Prácticamente se asumía que era una contratación directa o que ya eso era así. Es decir, eso ahí me faltó a mí. Tal vez malicia, conocimiento. De hecho, tanto así que yo en finales de julio le digo a una persona que es experta en el tema, que trabajaba en nosotros, hacete vos cargo porque yo no entendí. Pero, digamos, los aportes para mí de los audios. Yo en las primeras entrevistas que le di a La Nación en agosto, yo entrego pantallazos, capturas de pantalla, porque yo, pues, sé que como periodista tengo que dar pruebas, porque no voy a arriesgarme yo, ni voy a arriesgar a un colega a que sea demandado por injurias y calumnias, etcétera. Entonces, ¿cuál es
el aporte, bueno, el aporte es que yo creo que doy, primero yo compartí un audio o algunos audios con un ex juez, es pensionado ya. Él oyó parte de y me dijo, Patricia, usted tiene ahí una información que es de interés público, yo la conmino a que usted entregue ese material. Y usted va a tener que entender que puede tener repercusiones para usted. Como exfuncionaria pública usted tiene una responsabilidad, como ciudadana tiene un compromiso y como periodista tiene a nivel ético que hacerlo de esa manera como usted sabe que uno tiene que actuar. Eso me lo dijo después de que yo estuve en mi comparecencia. Yo en algunos casos olvidé el detalle de todo lo que tenían esas grabaciones después de la comparecencia y yo empecé a oír los audios con mucho detenimiento. Y ¿podríamos cuantificar cuántos audios son del presidente? No recuerdo cuántos, la verdad no recuerdo. ¿De ministros, de colegas? No, yo hoy fui a entregar las pruebas a la fiscalía y el muchacho me dijo, hay tantos. Hoy, para que la gente se ubique más o menos, estamos grabando de un tema que posiblemente va a desarrollar y va a tener más historia. Uh-huh. Estamos grabando hoy 13 de diciembre en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Doña Patricia, la gente que nos escucha, y para cerrar, oye un poco esta historia, oye un poco el perfil de cómo se gestiona un poco la comunicación con algunos matices que usted nos ha contado. ¿Qué tiene que esperar cuando oiga un comunicado de Casa Presidencial? No sé, ¿cómo provocar un poco que la gente valore un poco esta experiencia suya, dolorosa sin duda, porque usted me contó que personalmente la golpea, pero ¿cómo percibir las cosas que salen entonces de Zapote? En términos de comunicación me refiero. Yo lo que creo es que tiene que darse una vuelta de timón, un giro de timón a cómo se comunica en todo. Es decir, si uno como periodista o uno como jefe de una oficina de prensa, de donde sea, trata de torcer la verdad, va a haber un grupo de periodistas que están investigando y que saben la contraparte. Entonces, la transparencia debería de ser el faro que nos tiene que seguir. ¿Golpe de timón significa otras personas o nuevas? ¿A qué se refiere particularmente? Yo creo que de ahí entender que se tiene que dar una información tal y como es, ¿verdad? Que si hay hechos... Porque y respaldada en datos, sí, en informes, yo fuentes válidas. Lo que veo ahora es que se ha convertido el Ministerio de Comunicación en un Ministerio de Propaganda. Y eso no se trata. El Ministerio de Comunicación recibe fondos públicos y la responsabilidad es informar de lo que el gobierno está haciendo. Creo que ese es el principio que tiene que seguir cualquier periodista que esté ahí y cualquier ministerio también cuando emita información. ¿Por qué? Porque somos... representantes de la sociedad y no podemos hacer de los comunicados una forma de poner bonito lo que estamos haciendo si en realidad no está tan bonito. Entonces, creo que, y cuando hablo de golpe de timón, es entender que la comunicación tiene que ser transparente, tiene que ser veraz, tiene que reflejar lo que realmente el gobierno y los ministerios están haciendo, no hacer lo contrario. Y eso lo ve uno constantemente con situaciones que se ha dado en diferentes instituciones, que se dice una cosa, después los medios dan información de otra cosa. Entonces, no engañar a la gente para hacernos ver bien o hacer bien a determinado ministerio, a determinado ministro, sino que se hable con la verdad sobre lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar, primero, las noticias falsas o las medias verdades que dañan tanto a la gente. Ella es Patricia Navarro Molina, fue ministra de Información del presidente Rodrigo Chávez entre mayo y septiembre del 2022 y hoy la hemos recibido aquí en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Le agradezco a Armando Duarte, quien hizo posible esta grabación, y a usted lo esperamos la próxima semana aquí en Hagamos Comunicación. Gracias por estar este ratico aquí con nosotros. La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica agradece su apoyo para cuidar, chinear y comprender nuestras palabras en tiempos de redes sociales. Hagamos Comunicación es un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR con el apoyo de esta radioemisora amiga.